Muy buenas noches a toda la familia Filcán, a todos que estamos conectados en esta noche, que podamos compartir y podamos aprender un poquito más, ¿no? Ahora, a continuación de esa plenaria que hemos tenido, podemos continuar con ese taller que lo voy a empalmar un poquito, porque el pastor Jeff estaba hablando de quitar los obstáculos, ¿no? Y de los obstáculos de la juventud y los obstáculos que tenemos con la niñez, unos temas de la niñez, pero en el abuso de la niñez en las familias, de la niñez y la adolescencia que tenemos nosotros, que podamos tener un poco más de luz en lo que está pasando cada día en nuestros caminos. Ahora vamos a pasar a unas diapositivas y les voy a poner unas estadísticas para poder conversar sobre el tema. Yo me presento, mi nombre es Carlos Gelli, soy psicólogo y especializado en neurobiología de las emociones. Me especialicé en estos 6, 7 años en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y me refiero mucho en la sanidad de las emociones, cómo sanar los. Entonces voy a pasar a las vías. ¿Cómo comparto? ¿Cómo comparto? Ya la cagué. ¿Cómo comparto los archivos? Por favor. Pero no entra. Pero lo tenía que poner los documentos. Ponlos, por favor. Ok, ponlos. Tú me das la carpeta, perdón. Si me dejas, yo lo pongo un momento. Carlos Estudios. Ok, ahora sí. Bueno, ahora sí, ya entraron, ya está cargado el sistema. Les voy a dar una pequeña introducción de lo que vamos a hablar esta noche y que podamos ver lo que está pasando en Colombia y en Latinoamérica enfocado a la juventud y enfocado a los niños. Esa introducción, permíteme hacer una pequeña ilustración para que podamos puntualizar y profundizar en los temas que más nos interesan en este momento, que es la familia, y los vamos a desglosar en esta noche. Las nuevas generaciones y sus crisis, el título que le hemos puesto, de la convivencia y la violencia, la pornografía y el abuso sexual en los niños y también en toda la adolescencia, porque no solamente los niños de 6, 7, 8, 10 años, vamos a ver la adolescencia que tenemos nosotros. Esta es una crisis que tiene y tendrá muchas variantes y muchas razones de ser. En general, podríamos decir que esta plenaria y esta pandemia que nos ha empujado más y más a la adicción, al teléfono, a las redes sociales, y tendremos que hacer frente a los desafíos de ese 2021 que tenemos por delante, con una nueva normalidad que demandará convicciones firmes y propósitos definidos. Y tendremos que aprender a acompañar a nuestros hijos en este mundo virtual. Tendremos que caminar con ellos y estar muy de la mano en un mundo muy confuso en sus creencias, con una influencia a las relaciones muy tempranas de intimidad, de violencia y convivencia,
abuso, pornografía y malos tratos. Realmente en la cual está envuelto todo el ser físico, emocional y espiritual con todas esas situaciones que estamos viviendo y vamos a vivir en este año que vamos a entrar de aquí en adelante. Podemos decir que en esta pandemia nos hemos encerrado en nuestras casas y tenemos una relación mucho más estrecha con toda la familia, pero eso también ha creado tensión, ha creado momentos de discusión, de estrés y también de malos tratos. Es fundamental el rol de los padres y los maestros en la educación. Me voy a enfocar mucho en que podamos tener una percepción de que tanto los padres como los maestros, los pastores, los líderes, estemos apercibidos de esos muchachos que van a venir a las iglesias, de esos muchachos que los vamos a tener que lidiar con ellos el día a día y cada día con mucho problema, con mucho estrés y con situaciones difíciles de abuso y malos tratos, y que de alguna manera podamos detectar con sus comportamientos, con sus conversaciones, que hay problemas en sus casas, que hay problemas en la familia, y que de alguna manera ver cómo podemos resolver esas situaciones. En estos nuevos tiempos que se avecinan, y podemos decir que en los últimos años y en estos últimos meses hemos tenido que ver unos cambios vertiginosos en la educación de nuestros hijos, que ha sido virtual, semipresencial y muy alejados de la palabra de Dios, con leyes muy seculares. Me estoy refiriendo a las leyes gubernamentales y las nuevas normas que van a entrar y nos están imponiendo. Me gustaría que tomamos conciencia con la nueva visión sexual que está basada en la perspectiva de género, una educación que hoy es estimulada y promocionada en la sociedad e impartida en los centros de estudios, colegios y redes sociales. El culto a las expresiones estrictamente físicas de la sexualidad ha generado en forma desmedida la inclinación hacia una búsqueda placentera, la búsqueda del placer sexual a través de la exhibición y el erotismo, y derivar el placer sexual a otras formas de placer. Todos estos elementos nos han llevado a un incremento en el abuso, la violencia que vivimos en los hogares. Nos ha conllevado a una prostitución, abuso en los niños, embarazos en adolescentes tempranos. Las estadísticas de este último año no son nada alentadoras. De un marco de referencia, y yo realmente me pregunto, ¿qué es lo más adecuado en materia de relaciones entre los jóvenes? Jóvenes y esposas, jóvenes y papás, padres e hijos, y le vamos a poner un condonante, una condición ahí, ¿no? Con respecto al sexo, con respecto a las relaciones sexuales, amigos, y cómo enseñarles de aquí en adelante, como decía el pastor Jeff, van a ser la generación de hoy tiene que aprender para el día de mañana ser padres y padres adultos, con convicciones firmes y con creencias sólidas, que puede tener un menor al material sexual y pornográfico explícito de fotos, textos y videos, se convierte en un gran tema de discusión y análisis. Y sabemos que es una realidad que tenemos delante de nosotros, con una población de jóvenes cristianos que se relacionan con ese mundo que tenemos hoy día. Y también el mundo se nos ha permeado en la iglesia, en nuestros hogares y en las familias.
que la mayoría de las veces es muy ignorante y no bien informado sobre el tema, como con una gran dosis de soledad y grandes dudas, con muchos miedos. No quiero dejar de mencionar muy brevemente el creciente abuso sexual a niños y a adolescentes, el maltrato a la niñez y la problemática de la ideología de género. Es una perspectiva que tiene como objetivo la destrucción tanto espiritual, histórica, cultural y homosexual y heterosexual de la familia, pretendiendo tildar de homofóbico y anacrónico toda pretensión de continuar viviendo en una sociedad donde el varón más, y me principio ser fatalista ni realmente negativo, solo una llamada de atención a darnos cuenta de que tenemos que involucrarnos más en la familia, en nuestros hijos, también con las familias más allegadas a nosotros, donde la palabra de Dios sea afirmada para ponerla como estilo de vida, que podamos poner esa palabra de Dios como fundamento y como columnas en nuestro cotidiano vivir, y que nuestros hijos puedan ver en nosotros realmente modelos para poder seguir el día de mañana a partir de hoy. Realmente, que realmente llevar ese sentir a nuestras comunidades, a nuestros amigos, pero me quiero hacer énfasis de que todo empieza en la familia. Todo empieza en nuestras casas, los padres en el hogar, de los maestros, de nuestros pastores, de tener unos mentores cristianos de buen testimonio. Son realmente indispensables e insustituibles. Debemos de estar, que la tranquilidad completa, realmente debamos de estar nosotros tranquilos y saber que Dios nos lleva de la mano en todas esas situaciones que tenemos que vivir cada día. Y ahora concluyendo, es que la Trinidad completa esté sobre nuestras vidas con sabiduría, discernimiento, con poder y con una gran dosis de mansedumbre y paciencia, para que podamos estar a la altura de lo de vida que tenemos delante de nosotros. Sin más, quiero empezar a presentarles unos PowerPoints que están preparados para poder empezar a tener unas... Ok, están cargados los PowerPoint, aquí los tenemos. Aquí tienen uno, ¿lo pueden ver? Espero que sí. Fíjese que ese spot dice las nuevas generaciones y sus crisis 2021. Realmente es una generación ahora que tenemos que enseñar. Fíjese que el título, ¿no? ¿Cómo acompañar a tu hijo entre la convivencia y la violencia? Esos estudios están, es la violencia y el abuso sexual contra los niños en Colombia, y lo he sacado de los estudios de la medicina legal. 41.399 exámenes médicos legales por delito sexual. El 86% de los exámenes que fueron practicados eran menores de edad. Esto se traduce en 120 niños abusados sexualmente todos los días en el país, más de 2 niños por hora.
el 88% al regresar fue una persona familiar o cercana. Ese agresor fue una persona familiar o cercana. El 76% de los casos fue una en el hogar, debería ser, donde el niño tiene que sentirse seguro, protegido, sentirse cómodo, a gusto. Realmente es donde sus derechos están protegidos. Allí donde se ha perpetrado el daño. En la mayoría de los casos, estamos hablando de un 86, un 88%. Estas estadísticas son las que se han declarado, eso es lo que las han puesto a conocimiento de las autoridades, pero se sabe que es más del doble de estas estadísticas los que no denuncian, los que no ponen en manos a las autoridades por miedo, por pánico a que le pase algo, a no poner de manifiesto al papá, al hermano, al tío, a alguien de la familia. Es realmente muy penoso que no podamos tener unas estadísticas realmente fidedignas, porque desde los campos, el interior del país, se queda todo en el anonimato. En esa agresión que estamos hablando tenemos una doble agresión. No solo se está vulnerando su corporalidad y sus derechos, sino el espacio donde debe sentirse seguro. Realmente vamos a empezar a las próximas diapositivas. Ok. ¿Cómo podrán decir no? Fíjese. Un momento. Aquí se puso la pantalla. ¿Cómo podrán decir no si no están preparados? ¿Y qué caracteriza a los victimarios? Estoy poniendo ese título porque los niños y los jóvenes que vienen a la iglesia y los de la misma iglesia y nuestros propios hijos están preparados para lidiar con todo eso que estamos hablando, con todas esas situaciones que las... Y quiero que podamos empezar a detectar qué caracteriza a los victimarios pedófilos. Uno tiene que preguntarse qué le pasa por la cabeza a los victimarios. Pedófilos, piedrastas, los que abusan a los niños sexualmente de diferentes maneras y que lo hacen, pero para la mayoría de nosotros es inconcebible que podamos abusar sexualmente de un niño. ¿Por qué lo hacen? Esa es la pregunta y es la pregunta que yo me hago. Que tiene sus orígenes en la pornografía y tiene raíces más profundas que más adelante las vamos a empezar a comentar. Es una y se caracteriza por un impulso sexual y es una fantasía que involucra a niños sexualmente inmaduros, generalmente entre los 13, 14, 10, 12 años, es incestuosa. Papás, hermanos, familiares. Tiene que ser siempre una persona que conozca a la víctima, que tenga relación con la víctima. También puede ocurrir entre niños abusando a uno de menor edad. Pero la pregunta es, y siempre lo he comentado en los estudios, el encarcelamiento puede detener al pedófilo en sus actos sexuales contra los niños, pero no cambia el interés del pedófilo ni su origen sexual. El maltrato en la niñez
y los trastornos que produce psicológicos y psicosomáticos, podemos decir que en un estudio entre 752 personas adultas que sufrieron abuso sexual en su niñez, fueron maltratados de muchas otras maneras, porque podemos escuchar abuso sexual, pero en el proceso del abuso hay maltrato, golpes, uh, golpes verbales, hay muchas maneras de maltrato antes de llegar al acto carnal. Y todo eso son y se van grabando en el cerebro y es una información de trauma que queda en el cerebro del niño. Los adultos presentaban depresión y estrés postraumático. También las mujeres que tuvieron hijos. Los hijos tenían toda la información de los traumas vividos. Entonces, lo que quiero hacerme y pararme un momento ahí, que no solamente la mujer que tenemos, que ha tenido el problema, también tenemos a unos hijos con una información de traumas vividos. ¿De qué estoy hablando? Las señoras, las mujeres que fueron abusadas, también tienen la información y la pasan a los hijos de todos esos traumas vividos. Acuérdese, y quiero hacer mención en este momento, de que Jesús decía que los pecados, que las maldiciones, como lo traduzcamos, pasan a los hijos y a los hijos y a los hijos de la tercera y la cuarta, que sea acción neuronal del papá, de los abuelos, a esos hijos y a esos muchachos que vienen a nuestras iglesias y también en nuestras familias. Después hablaré y daré un poco más de cómo sanar esas maldiciones generacionales. Suele tener otras enfermedades en la edad adulta. Hago un paréntesis. Todos esos traumas que tenemos, que han surgido en nuestras edades, desde niño a adolescente, cuando lleguen a la edad adulta, muy fácil se reconviertan en enfermedades físicas. Tienen 4 veces más de riesgo a tener enfermedades en la edad adulta. ¿Por qué? Son enfermedades psicosomáticas que el trauma que tiene usted de información en su inconsciente tiene que reflejarse a lo largo del tiempo en algún órgano del cuerpo sensible. Las señoras puede ser los senos, el útero, las partes más sensibles de las señoras. Cuando hacemos terapia a personas de esta naturaleza que han tenido esos traumas, tienen una menor respuesta al tratamiento psicológico y se asocian en esos tratamientos al alcohol, a las drogas y también al suicidio. Podremos ver que más adelante Rebeca Otemra nos hablará del suicidio y sus raíces. Mañana podremos tener esa ponencia. Es muy importante aprender de poder detectar cuando hay esas situaciones en nuestros hogares o en los grupos que vienen a la iglesia. El dolor y el trauma vivido sigue en la edad adulta, reviviendo el suceso con ira, depresión, impotencia, inferioridad. Y cuando esos síntomas se exteriorizan en la edad adulta, tenemos que empezar a ver qué hay o cuál es la raíz detrás de todo esto. El cerebro, desde la edad de 10 a 17 años, promedio, está en la etapa de desarrollo. Está en una etapa que se está como despurgando de lo de niño y empieza a entrar a la etapa de desarrollo, de empezar a poner información para la edad adulta, y es una
información muy significativa para esa edad, que la edad adulta la podemos más o menos decir entre los 20 y los 22 años. Y entre la violencia y la acción, y le decimos esta etapa de maduración, pero en neurobiología le llamamos purga neuronal, porque va archivando, nuestras neuronas van archivando la información de nuestra niñez y va poniendo la información del momento de lo que empezamos a vivir 10, 9, 10. Podemos demostrar científicamente que en todo ese proceso de maduración, y es una maduración cerebral, ha sido alterado. Yo quiero que tomemos mucha buena conciencia de lo que estoy diciendo. Podemos demostrarlo, que el hipocampo, la amígdala cerebral y la estructura cerebral no se desarrolla normalmente en esos casos de esas personas que han tenido malos tratos, abusos. La pornografía es el primer escalón para llegar al abuso y al pedófilo y al pedrastra. Su vida sexual queda alterada y sus emociones y sus sentimientos, el hipocampo y la amígdala, viene un momento que son alterados de manera que toman acción muy sutilmente y en muchos momentos esa persona no sabe por qué se comporta así. Tiene situaciones de emociones que llora, de rabia, de impotencia. Y uno dice, pero ¿por qué te pones así? Es que hay traumas y hay una información neuronal en su cerebro que lo lleva a ponerse de esta manera por una situación actual en su edad adulta que le recuerda esa información que tiene puesta de su niñez o de su adolescencia. Estos son uno de tantos de los efectos del comportamiento adictivo de la masturbación, la pornografía, que lo va llevando poco a poco a un mundo porque se va degenerando o va aumentando porque nunca tienen suficiente. Y viene un momento que van a llegar al abuso de niños, de niñas y al abuso sexual. La pornografía y el abuso sexual es una de las formas más dañinas del maltrato a los niños y a los jóvenes. Lo repito, una de las formas más dañinas del maltrato a los niños y a los jóvenes. ¿Por qué? Porque un maltrato físico, una bofetada, un golpe, un corte, se sana. Pero un maltrato emocional y un trauma de información al cerebro queda permanente para siempre mientras no se sane, mientras no le pongamos una solución. En Colombia son abusados sexualmente de 2 a 3 niños cada hora. Los comportamientos adictivos de la pornografía, del abuso sexual de los niños, los expone a tener más riesgo de enfermedades, depresión, ansiedad, conducta de estrés, alcoholismo, drogodependencia y en muchos casos el suicidio. El abuso sexual a la niñez es asociado a las alteraciones cerebrales de las áreas que se encargan del manejo del estrés, el placer y las emociones. Todos sus sentidos de toda la vida quedan distorsionados, a menos que tengan una persona y un proceso que los lleve a la sanidad emocional. Aquí podemos ver una fotografía de lo que causa
una bofetada o un maltrato en un momento puntual. Realmente eso es en grandes rasgos lo que produce el maltrato y el abuso a los jóvenes. ¿Qué hace la diferencia en esas situaciones? Aquí tengo una fotografía de un abrazo de una mamá a su hija y de un abrazo que tenga empatía de amor y de aceptar el suceso que le ha pasado al hijo. No de culpabilidad, no de juzgar, porque a veces no nos ha poseído Dios para que seamos jueces. Nos ha puesto porque seamos de amor, de perdón y de restitución y de restauración a esos traumas. Le voy a dar prevenir el abuso sexual a los niños. No nos queda mucho tiempo y quiero que podamos tener un momento rapidito para poder ver y definir 7 rasgos. Aunque no hay un comportamiento definido ante el abuso sexual, ya que cada niño y contexto es diferente. Existen ciertas conductas que son señales de alarma de que algo ocurre. Conocer el medio en el que el niño convive y se desarrolla es el primer concepto que debemos de tener y ser conscientes. Cuando vemos una actitud y un comportamiento diferente en ese niño que viene y no sabemos por qué no se comporta así. Es importante estar pendiente de sus cambios de conducta, sus cambios de humor, con el fin de conocer y detectar cualquier anomalía. Niños que están muy contentos en ese momento y 2 horas más tarde, 1 hora más tarde, está triste, está llorando, tiene rabia o es muy explosivo, que explota como un fósforo. Tenemos que estar, que detrás de todo esto, o tenga rabia, detrás de todo hay una raíz de maltrato, de abuso, de un mundo, de una niñez muy traumática. El tercer punto es ambientes desconocidos, que debemos verificar con quienes están y de ser conocidos. Por el contrario, conocer mejor el entorno que vive ese niño, en qué grupo o en qué barrio o de dónde viene. El cuarto es aprender y expresar y enseñarles a expresarse. Es fundamental. Así podrá comunicar claramente cuando otra persona intente abusar. Expresar que no tenga miedo, que tú no la pases más adelante, que no se lo comentes a nadie. Si le dices, yo no se lo voy a decir, que lo que tú sí te así, tu no sea no, y que realmente él puede depositar algo que para él es vital, para él es imprescindible y es un punto de vivir o morir, porque llega a un punto de que se ahoga y la vida no tiene sentido para ellos. El quinto punto es una práctica con los pequeños, con los muchachos, si son sus hijos, si son sus vecinos. Procura explicarles la importancia de comunicar honestamente lo que cualquier inquietud, suceso o secreto que él tenga, que no sepa cómo contarlo. La educación sexual es muy importante y es la clave para prevenir esa clase de abusos. De acuerdo con su edad, claro, comienza a practicar el tema de una manera abierta y real, para que en el punto 7 es conforme que vayan creciendo. Es importante hacerles comprender que deben tener espacio para su intimidad,
lo, lo que implica respetar momentos de si mi hijo está sufriendo un abuso sexual. Le voy a dar 4 puntos y los voy a pasar rápido porque los últimos 10 minutos me gustaría concluir un poco todo ese tiempo que hemos conversado, ese tema que hemos tocado. Fíjese que cómo detectar que sus hijos han sido abusados o que ese muchacho ha sido abusado, que hay algo raro en él. Mi hijo tiene pesadillas o ese muchacho tiene pesadillas. Estamos hablando a los anomalías porque hay áreas en su mundo que no han madurado quiero decir que en su cerebro se han quedado en el tiempo y siguen siendo de 8, 9, 10 años y pueden tener una edad adulta de 12 o de 14, pero tienen comportamientos de adolescente. En los niños representa o imita actos sexuales al jugar con sus juguetes. Representa actos sexuales, hace cosas entre los juguetes, entre los niños o con él. Desarrolla un miedo inexplicable a ciertas personas o lugares. Se niega a hablar acerca de un secreto que comparte con adultos o con niños. No lo quiere comportar y le tiene miedo. Nombra o apoda a partes íntimas del cuerpo. Muestra una regresión o comportamientos infantiles. Hacerse pipí en la cama, tiene comportamientos que dice, pero si ya tiene 10, 12 años, ¿por qué aún hace eso? Muestra una alta dependencia y ansiedad. Cambia sus hábitos a la hora de comer o pierde el apetito. Aunque no son frecuentes, también puede haber señales físicas, moretones, dolor, sangrados o descargas, sentir dolor en la orina, cortarse o hacer daño a sí mismos. Eso puede pasar a suceder en los 8, 9, 10 años. Y también ya entramos en la parte de los adolescentes. Hablar mucho del suicidio, conversaciones dentro del suicidio. Que usted dice, ¿por qué a esa edad hablamos del suicidio? ¿Por qué hágase preguntas? ¿Por qué conversan y preguntan temas que no deberían ser de su edad? Depresión o ansiedad, escaparse de la casa, promiscuidad o quererse escapar de las casas, que me voy a ir, no voy a quedarme aquí. ¿Qué le está pasando al niño? ¿Qué raíz de amargura o qué raíz de abuso tiene el muchacho? Es muy promiscuo, tiene tendencia a las drogas, al alcohol, tiene falta de higiene personal. Esos 17 temas, hay más, podemos hacer una lista, pero al menos que eso los puedan tener y los podamos aprender para poder detectar qué le está pasando a nuestros hijos. Cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestra familia. Quiero concluir con esta toma y poderles decir, en todo lo que yo estudié de lo que es neurobiología, pudimos aprender en la Universidad de Barcelona, y estoy hablando en los últimos años, lo aprendí hace unos 6, 7 años, que esta forma de tratar neurológicamente a los pacientes es como desaprender y volver a aprender de hoy en adelante, sanando los traumas. Eso se inventó, se descubrió, se puso de manifiesto. La primera persona, las primeras personas que lo hicieron fue Anna Asselin Sutzenberger en Alemania, que empezó a descifrar el cerebro, cómo funciona y cómo las neuronas pueden cambiar los sentimientos y las emociones. Esa señora se dedicó toda su vida y aún está bien, pero está casi es de 90, 91 años.
Es una señora que dedicó su vida a tratar y a comprender el cerebro cómo funciona. También Enrico Vera en Barcelona, también enseñó, y es donde yo aprendí, tuve el privilegio de que él fuera mi maestro, ¿no? Cómo el corazón tiene memoria. Corazón no solamente es un órgano que bombea sangre, también tiene neuronas madre y tiene toda la información neuronal que va al inconsciente. De allí se procesa todos los traumas. Acuérdese que el Señor decía, y fíjese que Jesús ya lo decía, estamos hablando de 2020 años atrás, y realmente en aquel tiempo no sabíamos por qué el Señor lo decía. Sobre todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Crea, oh Señor, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sana los quebrantos de corazón y venda sus heridas. Está hablando de la información, más que el corazón físico, está hablando de los traumas y los daños que están grabados como información en esas neuronas. En ese proceso que nosotros realizamos es una sanidad a través del perdón, pero el perdón es un proceso. Cuando le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona, claro que sí. Y puede perdonarnos y cambiar y sanarnos al instante. Es mi Dios y lo ha hecho. Pero normalmente, cuando oramos y hacemos el perdón es un proceso de toma de conciencia, es un proceso de toma de decisiones y es un proceso de que la persona aprenda a través de un especialista, de una persona que conozca la neurobiología, también de un tutor, de a quien le puede dar cuentas, que lo pueda ayudar, de un papá, para decirlo de alguna manera, dar la mano en ese proceso de sanidad, porque es un proceso de sanidad. Muchos traumas no se sanan al instante. Hay traumas que son muy difíciles de sanar porque la persona quiere que se sane, pero interiormente no hemos cambiado la información neuronal. Nuestro hipocampo, nuestra, nuestra membrana, realmente tiene que ir cambiando toda esa información y sanando ese daño de trauma. Sí es posible. Muchos médicos, muchos psiquiatras, psicólogos, aún no es muy aceptado, aún no reconocen mucho ese estilo de sanidad. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, es mucho más fácil esa sanidad porque sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros y nos ayuda a cambiar toda esa información, nos ayuda y nos da la mano a poder caminar con Jesús todo ese proceso. Realmente, yo soy pastor, soy psicólogo y especialista en neurobiología y me especialicé en neurobiología de las emociones para poder entender primeramente y sanar los traumas. Cuando ya Jesús lo decía hace 2000 años, Jesús ya decía hace 2000 años que esas maldiciones pasan de hijos a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estamos hablando de que el Jesús le decía a esos apóstoles, a las personas que lo rodeaban. Y la pregunta que yo me he hecho, ¿por qué se lo decía? ¿Por qué les enseñaba que esas maldiciones pasaban de padres a hijos? Mi concepto es de que a partir de ahora ustedes tienen el concepto y tienen la enseñanza de Jesús y tienen al Espíritu, o tendrán el Espíritu de Dios cuando yo me vaya y tendrán cómo sanar todos esos traumas de aquí en adelante.
todo eso que les ha pasado desde sus ancestros, su abuelo, su abuela, sus papás, que pasa esa información al feto en el proyecto sentido, que son los 9 meses de embarazo. En esos 9 meses recibe toda la información de sus ancestros y toda la información de sus padres. También recibe todo lo que ha sucedido donde esos 9 meses esa mamá ha vivido. Ha habido maltrato, ha habido abuso, había escasez, ha habido tiempos muy difíciles. El niño ha grabado todas esas emociones y sentimientos. Y cuando él nazca, va a tener esos parámetros de vida, porque eso está en el inconsciente. Y durante sus 3, 6, 8 primeros años, pondrá de manifiesto lentamente toda esa información que realmente es inconsciente. Realmente el niño no sabe de lo que se está hablando. Lo que estoy tratando de decir es de que podamos entender con mucho amor, con mucha paciencia, que hay raíces que vienen de una adolescencia, de un embarazo y de unos ancestros. Que sí se puede sanar, sí. Hay maestros, hay médicos, psicólogos, hay muchos psiquiatras, psicólogos que aún desconocen mucho todo ese sistema y esa forma de empezar a cambiar la información, que más que cambiar es una sanidad de esos traumas que esa persona ha tenido. Podamos entender que la niñez en esos caminos es realmente, para ellos es normal y para ellos es, no entiendo por qué yo miento, no entiendo por qué me comporto así, para ellos es normal. Pero a través de Jesús, a través del Espíritu Santo y a través de ayudarlos en ese cambio de sanidad neuronal, podemos ir cambiando que ese hipotálamo, esa membrana, que esas células puedan cambiar la información y puedan empezar a funcionar de manera normal, porque realmente Jesús ya lo dijo, que sí se puede hacerlo. Lo que pasa que no sabíamos cómo muchas veces. Muchas veces no hemos entendido que nosotros como humanos tenemos parte en ese proceso de sanidad, de poner nuestra voluntad, poner realmente, ser conscientes de una y otra vez, caminar ese camino de sanidad que Dios ya hizo en la cruz del Calvario. Jesús ya la hizo, no más que la vayamos implementando en nuestras vidas, que estemos completamente conscientes y tomar la plena decisión con una decisión firme de yo querer cambiar, sanar mis hábitos de vida. Porque como les decía antes, los que no hemos sido abusados, aprender a comprender el daño y la magnitud de esas personas que han tenido maltrato, que han caído realmente en los comportamientos adictivos de la pornografía, que realmente es como un abismo, como una pendiente que poco a poco van cayendo más y más y más profundo, que empiezan con la pornografía y parece que, bueno, no es tan importante, lo perdonamos y ya está. No, queda como una adicción. Y sin darnos cuenta, volvemos a la pornografía y de ahí volveremos a ver una pornografía más triple X y de ahí nos pasaremos a ponerlo por una realidad como físico. Lo que estoy diciendo es de que va escalando en una profundidad de daño y entonces queremos hacerlo diferente y tiene muchas vertientes y dentro de eso están los maltratos a otros niños, el abuso a otros niños, también al abuso sexual y muchas veces puede llegar
a un maltrato físico muy dañino. Ustedes han visto en las redes sociales lo que se ve entre los jóvenes de hacer daño, de alcohol, de drogas, de pastillas, y eso tuvo un inicio. Ellos no se despertaron una mañana y dijeron, hoy me voy a emborrachar y hoy voy a hacer eso. No, eso empezó desde una niñez o una adolescencia, con unas raíces de amargura, con unas raíces de malos tratos o de abuso, y entonces va aumentando, va creciendo y entrando a unos mundos de oscuridad. Y sabemos que detrás de todo lo que yo he dicho, tenemos un mundo de oscuridad y un mundo diabólico que va empujando a esa juventud a todo eso. Que entendamos que todos los días las fuerzas del mal salen a trabajar. De nosotros depende si ponemos la armadura de Dios en nosotros y en nuestros hijos. Lo que yo leí en el principio es, no realmente no pensemos que a nuestros hijos no, que en mi casa no. Yo nomás es un llamado de atención a decirnos, sí nos puede pasar. Sí realmente nuestros hijos tenemos que cubrirlos y cuidarlos con mucho cuidado de todo lo que estoy conversando, porque allá afuera y con lo que ellos se relacionen, también está pasando todo esto. Lo que trato de que pongamos por obra y que podamos aprender todo lo que yo les estoy enseñando. Realmente, lo que estoy tratando de que aprendamos y podamos ir concluyendo. Entonces es que todo lo que estamos diciendo es que nosotros podamos aprender, podamos compartir y ponerlo por obra en nuestras vidas. Realmente es un mundo que nos viene para el 2021 de mucha confusión. Entonces, en esa confusión, tenemos que realmente entender que nuestras vidas, nuestro entorno, los amigos que tenemos van a tener momentos difíciles. No podemos decir que ellos no lo van a pasar, no lo van a tener. No, lo van a tener. Quiere decir, tenemos que estar muy apercibidos a que, ¿cómo lo pondré? Satanás y las fuerzas del mal están detrás de todo esto. Y no se piensa que las fuerzas del mal juegan limpio. Estamos hablando de que nosotros, pastores, líderes, maestros, somos el blanco preferido de esas fuerzas de maldad. Y si hablamos de Latinoamérica, hablamos de Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, acuérdese que tenemos mundos muy oscuros en esas ciudades que vivimos. Yo vivo en Santa Marta, Colombia, y realmente hay mundos muy oscuros en esta ciudad. Lo que trato de decir es que tenemos que tener unos tiempos de oración, unos tiempos con nuestra familia y también con las familias que nos rodea. También poder hacer grupos que podamos hacer amigos y amigos de verdad, de que compartir con ellos no solamente la palabra de Dios, compartir con ellos sus hobbies, compartir con ellos lo que les gusta, compartir con ellos sus vidas, sus familias, sus hijos, que seamos lo que digamos amigos. La pregunta mía es, ¿cuántos amigos tú tienes? ¿Cuántas personas están contigo para poder conversar en momentos que tú dices, wow, no entiendo lo que me está pasando, no entiendo lo que pasa en mi casa? Hay momentos que necesitaría un tutor o una persona idónea para sentarme a tomar un café y conversar y poder descargar, poder compartir con esa persona y también compartir con esas personas de mi entorno, hacer un café con ellos, aunque sea virtual, un café virtual, ¿no?
para poder compartir momentos de que lo que viene por delante no son fáciles, económicos, situaciones familiares, colegios, uh, trabajo, familias, decisiones que hay que tomar y es bueno tener con quién poder conversar todas esas situaciones. Yo lo que les insto y los animo a que sí se puede, a que sí esas nuevas generaciones, nosotros somos los modelos de ellos. Nosotros somos, como decía el pastor Jeff, las personas idóneas para que ellos hoy puedan empezar a levantarse y ponerse de pie delante de un mundo que muchas veces no lo van a entender. Por su edad, por su juventud, por sus 14, 15, 16 años, no van a entender el mundo que tienen de frente. Lo van a ver muy a su manera, pero nosotros tenemos la palabra de Dios en la mano. Tenemos la experiencia y tenemos nuestros estudios que hemos aprendido para poder transportar toda esa sabiduría para que ellos crezcan firmes, con unas bases sólidas y con una visión de Dios y un propósito para este año 2021, 2022, para esos años que vienen por delante. Sabemos que las economías de cada país, las situaciones de cada casa, trabajo, dinero, eh, no son muy las óptimas que deberían de ser, pero tengan fe que a Dios nada se le ha escapado de la mano. Tengan fe de que Dios está en control de todo lo que está pasando, tanto de nuestros hijos y de esos muchachos, que Dios tiene un propósito para ellos. Dios nos va a usar a cada uno de nosotros para que ellos puedan ponerse de pie y que nosotros podamos ser los cimientos para que ellos puedan echar para adelante. Como decía el pastor Jeff, que los podamos incluir en nuestras vidas, que ellos no sientan el rechazo de que nosotros los excluimos y que tenemos los de adultos, porque ellos no están en nuestras conversaciones, no están a nuestro nivel, para decirlo de alguna manera. Sí, ellos están en nuestro nivel. Ellos tienen que aprender de nuestro nivel. Ellos tienen que incluirse en nuestro nivel. ¿Cometerán errores? Seguro. Van a hacer cosas que a veces nos sacarán de la casilla. Dale por hecho. Pero así uno aprende en el caminar diario de los errores, aprenderá a poner en práctica lo que ha aprendido. Igualmente nosotros aprenderemos una nueva norma o normalidad de vida que nos ha tocado vivir. Nadie se esperaba tener que confinarse en su casa y salir una vez, dos a la semana, los que tienen que salir a trabajar todos los días, que van al trabajo y regresan, tienen que ir con el tapabocas todo el día, pero que nunca duden de que Dios y el Espíritu de Dios está en ellos. Donde quiera que ellos estén, el Señor está con ellos. Y acuérdese, una vez más, que el Señor tiene propósito para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestros hijos. Tomen conciencia, y quiero ir terminando, de que nos encontraremos con muchas situaciones que no vamos a entender. Trate de buscar ayuda idónea, tanto psicológica, espiritual, como maestros. Y repito, neuronalmente tenemos mucha información de traumas y de pasados que no hemos sanado. Yo me he dado cuenta que en las iglesias aún hay mucha gente que necesita que ellos, la sanidad Dios ya la hizo, pero que pongan por obra esa sanidad, que puedan sanar físicamente, porque en el fondo todos esos traumas y toda esa información, y si usted conversa con algún médico o es médico que me está escuchando, ¿cuántas enfermedades son psicosomáticas? ¿Cuántas enfermedades se manifiestan a través
de los traumas, de los malos tratos físicos que hemos tenido, hoy se revierten en un órgano más sensible que otro, verá que realmente le dirán que las enfermedades psicosomáticas es la mayoría de las enfermedades que tenemos. El estrés forma parte de esas enfermedades psicosomáticas, la depresión forma parte de esas enfermedades, porque la depresión es un síntoma. Él está manifestando un problema y una raíz que tenemos interna de una información de daño. Yo siempre le pregunto, ¿el daño es malo o es bueno? Cuando tenemos dolor, usted tiene dolor, le duele un hombro, le duele la barriga. Mucha gente me dice, no, el dolor es malo, a nadie le gusta que le duele la barriga o le duele la espalda. Pero es que el dolor es bueno. El dolor está manifestando que hay un daño interno que usted tiene que atender, porque si no manifestara ese dolor, eso se manifestaría y el día que se diera cuenta, a lo mejor ya no hubiera solución. El dolor es bueno. El dolor es para que atendamos una situación crítica en un órgano. Pero el dolor emocional es peor que el dolor físico. Hace más daño el dolor emocional que el dolor físico. Lo que trato de que tomemos conciencia y seamos conscientes y tengamos mucha misericordia para esas personas que vienen con un dolor emocional impresionante, que a veces con una negación de sus pasados tremenda, que se pierde, no, eso se olvida, eso yo ya no hablo de ello, pero cuando le tocas el tema, hay una situación presente, lloran, tienen rabia, se deprimen, se encierran en un cuarto. Todo este tema es muy largo y es muy tendido y tienes muchas vertientes. Y les quería preguntar, ¿habría alguna pregunta de interés en esos minutos que nos quedan? ¿Habría alguna persona que quisiera un poco más de información? Carlos, tenemos una consulta acá. Tenemos una consulta acá que dice, ¿cómo detectamos la presencia de la pornografía o el abuso sexual? Si alguno puede escribir en la pantalla la pregunta, por favor, yo con mucho gusto le contestaré. Y si más adelante necesita más información sobre todo ese tema, con mucho gusto estoy para servirles, para ayudarlos en todo ese tema. Carlos, ¿me escuchas? Me escucha, ¿verdad? Me están preguntando cómo ayudar a un niño que ha sido violado. El tema es que ese niño pueda tener una persona que él pueda confiar, que él pueda depositar el daño. Podemos dividirlo en dos partes, el parte emocional y la parte física. Acuérdense que físicamente le hicieron un daño, lo golpearon, lo maltrataron, lo violaron, niño o niña. Normalmente son en Latinoamérica, son más las muchachas, las mujeres que violan que a los hombres por estadísticas, ¿no? Una de las formas de sanarlo es que tenga un proceso de sanidad neuronal, ¿no? Y que podamos explicarle, que podamos comentar con él, que podamos ayudarlo de que él llegue al pleno convencimiento de que él no es culpable del daño que le han hecho. Porque acuérdense que el perdón siempre no es para la otra persona. En primera instancia, el perdón siempre es para mí. Y tenemos que enseñarle cómo hacer que él vaya sanando. Eso es a grandes rasgos, lo estoy tocando muy por encima por el tiempo. Cómo empezar a poner otra información y esa sanidad de esa índole, si hablamos de abuso y maltrato.
porque el abuso tiene una actitud de rechazo. El abuso es un rechazo al sexo, a la persona, al hombre, es un rechazo muy fuerte a hablar del tema, pero sí que puede tener necesita tener una persona para sanar eso. Cuanto más temprano se haga, más fácil es la terapia y más fácil es la sanidad en ese proceso. Porque si se espera a la edad adulta, el hipocampo, la membrana y las células madre que han obtenido toda esa información cerebral ya han recibido mucho daño, porque en ese proceso han pasado muchos años y no ha tenido una madurez y un desarrollo normal cerebral. Desgraciadamente, muchos médicos dicen que ya no hay solución, que ya no hay remedio. Muchos psicólogos dicen, haremos lo que podamos. Y si tomo unas pastillas, vamos a poder que el tratamiento, pero ya el daño es irreversible. Sí es reversible. Jesús no se equivocó cuando les decía a los apóstoles que los daños de nuestros ancestros y de los que vamos a tener, sí se pueden sanar. Claro que se pueden sanar. Entonces, a grandes rasgos le he dado unos tips de que sí se puede hacer el proceso. Ahora, no es una conversación y ya. Entonces, yo le he dado también aquí, lo veo en pantalla, cómo podemos tener algunos tips para cómo podemos prevenir que no tengamos niños abusados. Más adelante podrán tener acceso a esta charla y tiene dos listas que son muy primitivas, son muy básicas para poder detectar en los comportamientos, en la forma de hablar del niño o del adolescente, por qué se comporta así. Y usted tiene que ver, detrás de todo esto hay algo que no cuenta. Hay como leer una entre líneas de lo que no dice. Si hablábamos del suicidio, tiene unas raíces muy profundas de todo lo que yo he hablado. Rebeca, mi hermana Rebeca Tembran, mañana hablará del suicidio y no he escuchado su charla ni sé, pero sé que ella va a traer una enseñanza magistral sobre el tema y podremos abundar más en específico sobre el suicidio, pero que sepamos que el suicidio tiene unas raíces muy profundas desde su niñez, muy profundas de un abuso y maltrato. Y lleva a que el niño o la niña, cuando ya es niño, niña, adolescente, no pueda soportar más el cotidiano vivir con esos recuerdos. No puede soportar más realmente cómo manejar esto. Él ya no sabe cómo hacerlo. Necesita con quién depositar o quien le dé la mano, porque él solo no sabe salir de ese pozo. No sabe salir de esa oscuridad. Él no tiene herramientas. Y entonces sí, le enseñamos Dios. Pero la gran pregunta que siempre me hacen, pastor, y si Dios, ¿por qué me pasó eso a mí? Yo no tuve ninguna culpa, a mí me agarraron y pasó esto, a mí me violaron, a mí me metieron en un callejón, en un cuarto y me hicieron el daño y me dejaron embarazada. ¿Qué hago con todo eso? Claro, entonces dices, bueno, claro, le hablo de Dios, pero tiene que comprender que es un proceso. Él no le costará mucho entenderlo a la primera vez, a la segunda, a la tercera. Ya dicho ya antes, cuando empecé, dije, tenga mucha paciencia y tenga mucha misericordia y que Dios nos la dé para poder seguir caminando una y 10 veces con esa persona y tener las herramientas para poder hacerlo. Ya se va terminando el tiempo. Yo sé que hay muchas preguntas. Sí, subiremos ese material. Hablaremos con el pastor Hunter para que eso, sé que se está quedando grabado y que eso se pueda, de alguna manera,
usted lo coja, lo repase, lo estudie y si tiene preguntas, pida mi correo electrónico y de alguna manera podemos tener más intimidad, puede ser por Zoom, y tener unas charlas, y si las quieren por grupo, de todo ese tema que es muy, muy profundo y muy serio, porque muchas veces va la vida de una persona, muchas veces va el futuro de esa persona y de su genealogía. Los dejo ahí, les doy muchas gracias del honor y el privilegio de que se me ha permitido hoy poder estar con ustedes y compartir. Le doy gracias a Dios de que hoy se ha podido convertir y dar toda esa charla. Que Dios los guarde, Dios los bendiga y vamos a orar un momento y digamos todos juntos, oren y ayúdenme a orar y a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, a pedirle a Dios que nos dé discernimiento y que podamos con mucha presencia y llenura de Dios poder ayudar a tantas y tantas personas que han sido dañadas en matrimonios, en relaciones, en abusos. Pidámosle a Dios y le pido a Dios que cada uno que me está escuchando, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras vidas, guarde nuestra entrada y nuestra salida, guarde nuestra hermana, guarde nuestros hijos y nuestras familias. Y le damos gracias en el nombre de Jesús. Le doy muchas gracias a Dios y a Equipados que me ha permitido y el honor de poder dar esta charla y con mucho gusto estoy para servirles. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga. Gracias por esta noche. Excelente, excelente taller. ¿Me escuchan todos? ¿Alguien me escucha? Pastor Dedos Aaron, arriba, ¿me le escucha? entrego Excelente. la audiencia. Gracias, gracias. Excelente enseñanza. Gracias, Carlos. Qué tema más importante que hemos escuchado hoy. Pastor Espero que Aaron. fue un tiempo de bendición para sus vidas y quiero recordarles de dos cosas para mañana. Dos cosas para mañana. Iniciamos a las 8 de la mañana, hora Colombia, el primer plenaria vía YouTube. Va a utilizar el mismo link que usaste hoy para ingresar, para ver la plenaria hoy en día. Mañana también a las 8 de la mañana, hora Colombia. Ahora, cuando digo hora Colombia, seguramente todos dicen, pero yo no vivo en Colombia. Usa tu teléfono, ve cuántas horas de diferencia hay entre aquí y donde tú vives para que tú conectes. Si estás en Centroamérica, yo creo que es 1 hora de diferencia. Eso sería a las 7 de la mañana para ustedes. Si están en Chile o Argentina, creo que son 2 horas de diferencia para usted. Pero hemos enviado a ustedes toda la información a su correo electrónico, vía WhatsApp. Ustedes pueden ver bien los horarios. También tenemos talleres. Hemos enviado bien cuidadosamente a cada uno de ustedes el link de cada taller como hoy. Muchos de ustedes dicen, ay, Dios mío, no he recibido. Pero sí, están ahí en su correo. Les animo a ustedes, busquen en los correos no deseados, busquen en todas las carpetas, porque muchos han desviado a diferentes lados. Deberían tener 5 correos, mínimo 5, porque es un correo por taller. Y ahí está el link. Comenzamos puntualmente, terminamos puntualmente y vamos a tener un muy buen tiempo. Si por alguna razón no encuentras el email, después de buscar, pero yo hablo de buscar, y también puedo utilizar el nombre, palabra clave, equipo de equipados. Si no encuentras el correo, búscala con ese nombre y lo vas a encontrar. Pero por peor caso que no lo encuentras, por favor, nos manda un correo a nextgenfoursquare@gmail.com. Ese es el correo que hemos utilizado para todos los mensajes. Entonces, recibiste algún mensaje de confirmación, usas el mismo correo para hacernos saber que no tiene el link. Pero te aseguro, si está inscrito, has recibido el link, solamente hay que buscarlo.
¿Listo? Entonces, lo voy a escribir el correo en caso que no lo tiene aquí en el chat. Y ahí está el